Che, ¿no vio el joyo, el banquito? No. Sí. Se va parado. O sea, tratar hacer el gimnasio full. ¿Cuál te rompiste? ¿El anterior, no? Las dos tengo rotas. Ah, ¿no te rompiste? Dos veces que ¿Quién no se rompió ya, no? Dos veces cada pierna. ¿Y esta? ¿Esta la tenía? Sí, sí. Soy totalmente de papel, boludo. ¿Todas jugando a la pelota? Todos jugando a la pelota. Listo, dale. Ninguna sin error, ni nada, boludo, nada. ¿Cuántas hay? Mirá, me lo mandó ayer Pato, dijo. No, pierde. Terrible, en Instagram, 60 acá. Pero Aparte, es eso lo que hay que hacer. Como al final estamos pensando en el contenido, somos unos boludos. Hay que hacer las cosas vos. Esa es la solución. Llega, Pato. Amigo. Yo creo que la cara de salió buena. Acordarme de subir el audio. Claro, con el coso de. Bueno, hermano. Acordate de subir el audio a uno conocido. Sube el otro y aparte te va a caer atrás. Está tirada por ahí. Sí, boludo, perdón, no me uní a la sesión, no tenía nada. ¿Hay un juego? Venías a conversar, ¿no? Power ¿Qué onda, Choco? ¿Qué tenés libre ahora? ¿Sí? Che, que la final del partido pasado, Choco, vi que no, boludo, no te serví, boludo. ¿Sos tarado? Hay que abrir un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste anoche, Choco? Nada. ¿Y hoy? Hoy nada, porque mañana yo la madre, guacho. Mañana me quiero levantar temprano, tengo que estar a las 10:30 de la mañana en Pilar, man. Está en un mate y me va al lado. Quiero desayunar, comiendo una facturita, tomando unos mates, después asado. Asadito, ¿con qué? Y después, ¿a qué hora tengo al final yo acá? ¿Se bajó alguno? No, creo que están todos Me hasta... mandaron a las 5, puede ser. Ah, ¿mañana? Y mañana está en duda el de las 4. Creo que había uno... Igual venía Agustín. Sí. Yo estoy rogando para que no sea... Ahí mandaron a partir de las 5, puede Sí, ser. puede ser. Y voy a venir a las 7 yo. 5 y 6 te mando uno. A las 7 vengo yo. Lo llevo. ¿No tenés un filmmaker para mandarle? De Pilar acá no llevo, está re rico el mate. ¿Quieres laburar o qué te laburas? La B. Ah, ¿y este qué es? ¿Querés laburar? No, hermana. ¿Querés ¿Cuándo laburar? la final sub-20? La final es... ¿Cuándo? ¿Mañana? No. No, habíamos hablado ayer. No, parece. Desechos tóxicos. Dice que es. Aparte es medio, Dice mirá, que es es medio agria. fluo. Sí, mal. Dice que es agria. ¿Qué pasó? ¿De qué es? Es agua. Manzana verde. No dan la garantía. ¿Qué pasó? Vamos a arrancar, ¿o no? ¡Arrancalo, che! ¿Qué que gana acá juega con usted? ¿A vos te van a pegar el fin de que ven? Tuve que firmar la salida del psiquiátrico.
Por eso frené, boludo. Sí, la levanté en pala. ¿No está? No, me enfrente. Ah, Ey. ¿cómo enfrente? ¿Qué está, Fran, Porque enfrente? me está pegando Ah, el sol en boludo, la yo pensé. ¿Qué pasa? jeta. Me voy, chicos. No, me está pegando el sol en la jeta, no me gusta. ¿Y la ursa verde la leche? ¿Está allá? Estará en el fondo. No, tienen que pagar cosas, si no, Por lo menos la tapamos un cacho del sol. y una remera de la pelota, pero es raro porque En Platense ella agarró las verdes. la verde y la naranja. Verde y naranja había 3, 4, no sé. Digo, esta, tengo censura. ¿Esto lo puso? ¿Cómo lo puso a ti también? Debe ser todo de... Sí, la está de negro. ¿Quién? Ah, La está de negro y abajo tiene una celeste que es el otro equipo. 60 en efectivo, pero esos 60 el pago del partido 58 y algo. Los 1000 y algo que sobran, que es para exacto, la mitad abajo. Si querés lo suma de los 70 para que se suma igual, ¿no? El conteo. El comprobante de la 32, te lo mando. Botan todas las azules. Quedamos en Sudamericana. Quedamos en Sudamericana ya. Ah, sí. Quedamos en cuarto. Allá no sé si. Encima en Córdoba nosotros no tenemos suerte nunca, es increíble. Solo el partido me acuerdo que verdad que se hizo expulsar al minuto las Fiore. Fue así, Ah, debutaba. sí. Y luego la plancha así lo expulsaron. Ese ganamos 2-0, el primero lo hace Philly, arranca de mitad de cancha. Ese era el último jugador del campeonato que cambió de partido. El chabón se lleva toda la raza, boludo. Mirá, avanza y le gana Independiente le da 1. ¿Qué viene después? Boca, Belgrano. ¿De local Boca? Sí. Sí, Y lo van a hacer ganar para que después contra Barraca te tranquilice.
Caliente, hijo de puta. Claro, quinto quedamos. Abajo Central. Lanús viene haciendo una campaña... Pero yo digo de la general, ¿eh? Ah. Claro, mirá, de verdad. Ojo Boca. Y Boca tiene un partido menos. ¿Qué es lo que decíamos ayer, boludo? Líder perdió puntos que no podría haber perdido, boludo. Contra Sarmiento, contra Riestra. Y encima ahora te quedan los partidos visitantes, te queda Boca visitante, Taller visitante, todos los Mirá lo que será el presidente de River, que el goleador de River es Juliano Galopo. Es que encima, boludo, Luis venía bien y de repente se rompió el recibido, boludo. Volvió, se rompió el Luis. Porque estaba re bien, boludo, me acuerdo la primera etapa de Libertadores. Hay que pelotar. Sí, vi que se queda acá. Sí, vi que se queda acá. No pasa nada. Yo igual le tiré a ver si sabía algo. Como que no me molesta, pero Eso, pisa, viejo. He probado, bien. Dale, estamos, bien, Remo. Eso, pisa. Reales, así que venga a estar igual, por más que vos no quieras, y la estamos diputados Dale, vamos a hacer, dale. Vale. ¿dónde se fue? Ahí lo voy a buscar. ¿Para qué será esto? Porque son bidones para líquido de agua.
Le pones el pico ese. Le pones el pico ese y llenas. ¿Cómo llegó, boludo? ¿Cómo llegó ahí, boludo? Pero encima justo, Sí. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la pellizcó acá, mirá? Pero aparte La hizo, marca, ¿no? sí, pero aparte hizo la pata así, de pedo no le pegó al palo. ¡Muévete, Mauro! ¡Muévete sin pelota! ¡Muévete, Mauro! Así dijo acá, boludo. ¿Te vas a guardar? Nos vemos, vamos con todo, Está cagando el pedo. Un poquito más, dale, afuera, eso. ¡Bien, Chispa! El año, Y era fue diciembre, no sé. Pero la primera fue diciembre, No sé, faltaba tu gol, boludo. Sí, horrible, sí. ¿No te me engañó? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Ah, sí. Fue acá, ¿no? ¿Fue acá? Fue allá. Allá, claro. Ah, no sé, no veo. ¿Ya lo vieron el partido? Va, Robson me mandó un corto. Ah. Yo no lo vi. Este te mandó un cara. ¡De vuelta!
¿Cuándo fue? Yo el último recuerdo que tengo de Semana pasada. Ya fue un quilombo acá en ese sitio. Semana pasada habían pedido esta cancha Sí. y estaba el Chueco. Y dijeron, no, mejor no. Estaba. Ahora lo digo. Agustín lo dirigió. Ahora lo canteo y se rompe mucho la bola que se dirija al aro. Es que para mí. Por eso encima le digo, no amigo, si lo tiene que dirigir aro, cagás. Y me dice, bueno, pagame la mitad. ¿Por qué la mitad, boludo? Si justamente el pecho. Pero yo la arrancaste. Por eso, boludo. Él arrancaba a las 6, era a las 7. Hola. Por eso me tira esa, digo, pará, boludo. ¿Qué querés? Él no labura acá para que labure, no sé. Para el laburante. Sí, al pedo, boludo. Onda, que no le dé el partido a Andrés y listo. Aparte a este, si no lo hace el quieto, hace para el resto. Sí, por eso. Pero se pone que yo igual lo tanteé, lo pregunté y me dijo, bueno, tengo más partidos después, ¿viste? Pero eso te dice ahora. Igual ahora que encima, cada uno con el que hablé me dijo una cosa distinta. Con Lalo no tiene problema. Con Lalo no tiene problema. Creo que no lo veo. Yo estaba avisado con aire. Aunque sea. Chico. Ahora te digo,
A las 12 de la noche. Mierda, boludo. Y después hace un partido. Se piensa que yo soy pelotudo, se me cayó el pelo porque sí. Bobo. Sí, yo también. Como que no alcanzar la necesidad. Vos querés hacer la contra, ¿no? Ahí va. Y no, el último se fue, porque son 2 canchas. Ahí te caes. Tiempo. Che, vienen mañana. El día de la madre, porque no quiero nada. Yo los espero mañana a partir de tal hora. Me dijo que venía ayer. Vino la concha de tu madre avisando. Vino a ver y también rompiendo la pista, mala onda. Muy bien. Escuchame, me corresponde un porcentaje ahí, por la próxima vez. 2-1, no, perdón. Pobrecito. No te va a dar ningún trago en la bota, acordate. Dios, ¿cómo te hace? Ahora está lindo. Sí. Si el tema yo soy hiper mega blanca y tomo un poco de sol y me pongo roja. Ya no te bronceas. Sí, literal. Boludo, me compré unas cápsulas de bronceado, son tipo, ¿viste? Tipo un multivitamínico. ¿Viste cuando la gente que come mucha zanahoria es naranja? Sí. Entonces, claro, tipo, no es que te bronceas, pero te queda un efecto medio dorado. Todavía no las arranqué a tomar, evidentemente, ¿no? Aparte, odio tomar. Parece el antiplan. Si me haces jugar a las sirenas en la pileta, sí, pero si no, no. O sentarme a tomar sol, no. Sí, pero pasó, pasó para otro lado. Vivo con la campera. Ya me agarró, Ponete, chueco. Estoy acá estoy trabajando acá. ¿Comiste, Chueco? Yo empanada tengo un hambre, pero están más caras que la mierda. Me compraba una más y laburaba gratis. Te recomiendo comprarte. ¿Viste el chabuchito que tenés acá? Buena casaca esa. Para Juan. Lástima que nuestro verdugo es... Hace mucho no comer chabuchito de milanesa, estoy con abstinencia. Estas últimas tondas estuve viendo
Los viernes el buffet cierra a las 6 de la tarde. ¿Viste? A partir de las 8 es como, ay no, ya no tenemos que ir, qué pena. Y los sábados a la noche no estoy elaborando tanto. Che, el truco está cómodo ahí. Allá me voy, amigo, guardo el plato. Quiero mostrar el culo nomás. Qué promesa. Pero me queda una empaladita. Qué corto. Muy de leviana. Muy leviana. Ay, como es un grupo de amigos en la facultad que me adoptó el cuatri pasado. O sea, otro del que ya tengo. Y me confesaron que yo pensaba que era lesbiana. Y yo tipo, ¿por qué? Me dice, bueno, vos ves los chistes que tirás completamente. De homosexual. Y aparte de mirar cómo estaba vestida. Chicos, a la facultad voy de onda. No voy en pijama porque no da. Yo no me gusto así. ¿No la encuentra? Llega tarde. ¿Por qué no sacas fotos como las que sacan fotos sobre que se van hasta atrás, que quedan atrás del árbol y todo eso? ¡Nada! Una onda, loco. Tipo, te crucé pero muy poco. Parado, voy a... Hasta las 11 tenemos, ¿no? Parece que está complicado. ¿Qué quedó? ¿No puede salir? Está en una laguna. Así es la vida del pobre. ¿Qué otro que laburó? Me contaron que el otro día en el femenino quedaste medio horrorizado. Dice que le pegaron la mano y dijo, mano, que no tenía ni idea. Ah, sí. Mira, que ahora decían 20-0, ¿qué crees? Mano. Como que sabía que no se podía. Sí, se gatita tipo. Mano. También tipo, repitió ese video, ese tramo lo repitió 20 veces.
Perdió uno. Dale la vuelta rápido. Escucha, George, dos buenas noticias. Una, dos, no, o sea, tengo que empezar a boca. Dos, que para la subida. O sea, trabajar no tengo problema. Tengo que hacer la subida, pero tengo que hacer bien. Ahora no puedo hacer la subida. Quédate chueco. Bueno, chueco. Está la vista. A la subida no puedo ahora sí. Mirá. Me divertí un rato. Yo no tengo galletita, ¿no? ¿Vos empezaste a ver algo o venía acá de...? Andá a comprar tal chino, boludo. Yo la pago. ¿Quién va? Ahí voy. ¿Vos, Juanita, querés que te el pedo? Quería comprarme la galletita al chino afuera. Saco yo si apretamos. Vos estás al pedo en realidad. No, me toca pa. Oye, Julio. Con un alfajorcito más para levantarse como estoy, ¿no? Creo que me pone. Tiro hasta la 10. ¿No? Ahí me mandó Gaby, ¿no? Ahora viene, pero que no pasa nada, quedamos como que ¿está bien? Lo que hice fue con el lado también. Sí, Bueno, estos gatos creo que la mejor puesta. Pero porque tengo un amigo que yo Soy San Cayetano, yo un laboratorio. Ah, tengo que regalar la Yero, ¿ah? ¿Te podemos acordar, hermano? Sí, no olvido. Fui a comprar Yero, compré 3 paquetes.
Mañana no te traigo un empleo porque vengo a Pilar, pero el martes te llevo una, guachín. ¿Se me acordás? Voy, Juli. Seguro cuando estamos haciendo sorteos a principio de año había más inscritos más. Yo tengo certificado de trabajo, bueno. Vos no tengo certificado de trabajo, vos soy de aquí. ¡Dale! ¡Esto me lo parió, loco! ¡Dale! ¡Pues! No, una vergüenza. Aparte, luego decir que laburás y después le conseguís algo. ¡Ahí, Tofer! Realmente estaba fácil. No, que le explicaba que estaba tirado en un árbol arriba, le tiré una piedra, queda cómodo. El problema es que puedo bajar, pero no puedo subir. Porque está tan empinado que duele el pie y me duele. Entonces le tuve que pedir al La vieja excusa, boludo. No, La te lo vieja... juro que me dolió, boludo. Te lo juro que me dolió. Dijo Jorge, tenés el profe dice, Marce, yo tengo el pie mal. Jorge, ay, yo tengo zapatillas nuevas. No, digo, la excusa, sí, una vergüenza. El viejo truco de la zapa nueva y el viejo truco del dedo roto. Son zapatillas deportivas. Y así que son de Pasa moda, que te boludo. metes en una laguna y se te embarra. No, el problema era ese, sí, real. ¡Ey, no toques, vení! De hecho me ha pasado en invierno bajar, no ver nada y pisar el agua hasta la rodilla, más o menos. Y después me quedaba jornada acá de CB5 todavía. 3, 4 partidos más me quería pegar un tiro. Hoy viene Mati, no. Ahora debería venir. Sí, está fácil, ¿no? Pero porque pensé que era agua donde estaba. ¿Qué era? Era tipo barro. Es que donde estaba más acostado, sí. Qué grande, George. Lucas. Cómo gastan los insumos, Agarré un cardo. palo, una ramita que me agarré ahí para bajar y pasar. En el momento eran a 3 bandas, más o menos. Tenía que poner a Pascal y a Hofford para sacar a Harden. Y con Harden, Goku me daba a Menos mal que tenía la mano. Menos mal que tenía la mano. No, me pegaba. Era raro que no te llegue una bolsa. De tiro estaba así. Me llega a pegar en la cara y literalmente pintaba la pelota y se perdía el partido. No, boludo, con la fuerza aparte me pegó.
medio castigo, una rinoplastia. Entonces, mira, puedo sacarme a PG y Bowser Thompson. Síntesis sería lo que yo consigo. Lively, Bowser Thompson y PG Watson. Porque no tira. Porcentaje de puntos, porcentaje de triple. Faltaba, boludo. El año pasado, con muy pocos triples, era el mejor en porcentaje de Y triples. que la... Ahí también no te juega, tengo más divertido. Dos tiradores buenos, Por eso tengo a Gianni, bueno, que nadie tiene la pelota. boludo, sos chico de equipo del año pasado. Sos chico de Hayton, sos hijo de puta, ¿no? Nada, creo que puedo sacar esos tres. Óptimo. Pena. Es él. No, de pena. No juegan en 40 partidos. Tengo el segundo mejor equipo de la Me queda el alma del orto a mí, pero... ¿Vos querés venir? Che, trae mate para vos solo, boludo. A partir de 0:30 y me abre la puerta. A la 1:30. Partido de mierda, El más. plan era tipo salir de Beca e ir a Mate. Era tipo estar a la prueba a las 11, para salir a las 12. Creo que lugar de cara. Hasta Mata, sí, más fácil en el avión. El sábado yo tengo una jugada con Mael. Claro, el sábado que viene tengo una jugada con Mael. Si es que ya en un atentado. Pero es el viernes, pero no hay nadie.
Menos es para niños. No, viernes muy menor. Sí. Aparte, como que una amiga también del colegio era como bueno. Tipo, todas del grupo de la que la organiza, como bueno, salgamos igual. Nos íbamos el viernes, entonces eran como más 18, más 19. Hoy más 21, por ejemplo. Claro. Claro, tenés que poner. Aparte de Halloween, van todos. Todos y de cualquier edad. Buen rango de edad, me parece. Bueno, la pasada de noche era más 18. Te diría que había gente de 16. Sí, por eso. El tema es que donde más 18 le calculaba 2 años menos. Pero sí, bueno, 21, 19, pues. No puede pasar, decía acá, todo. Para mí tampoco lo que me gusta de la onda de los más súper divinos, de las pilas súper divinas, tipo que no me toques, no me mires, claro, es un boliche en un día más vendido del año, no rompa la bola. Le pasé por al lado, estaba con una amiga está re en pedo y quería ir a la barra y claro, yo le estaba acompañando. Una amiga, claro, estaba con la salita de Angelito, se la pasó por al lado. Claro, la una persona, ¿qué crees que justo vos tenés alitas de Angelito? ¿Qué mierda querés que haga? Aparte ni siquiera la tocó a ella. No, eso es lo que no me gusta. Tipo cuando hay, no se viste, ponen Bali, la ficha, no sé qué, recontra mega vendido que regala ficha. Una vez con amigas este año. ¿Por qué no te puedes mover? No, boludo. Primera y última vez, como episodios se están re capítulos. Ahí les dije, quiero pagar 20 lucas en una entrada y todo lo demás por fuera, que ir a... Sí, sí. Se cagaron, aparte, unos pies, pero también nos empujaron a hacerse los caños. Flaco, tipo, medimos 1,50 metros, vos medís 2 metros. ¿Quién nos va a empujar? Ahí te das cuenta, son más de 100. Si te haces el capo, qué sé yo, te metes con alguien de más o menos tu tamaño, tu sexo. Éramos la mitad de los dos. Estamos bailando, tocas una vez más a mi amiga y te cago a trompadas, ¿ok? A mi amiga al lado y le digo, ¿viste lo que no, ¿sabes qué? ¿Por qué no pensé que estoy respirando tu aire? Pisame.